Hola, calamares, un octo abrazo con mis 10 tentáculos. Como podéis ver, tenéis aquí a mi lado al calamar mayor y dictador perpetuo. Ya ha pasado los hilos de marzo. No hay peligro hasta el año que viene. Sergio, ¿cómo estás? Hola Ángel, ¿qué tal? Encantado de seguir en esta dictadura dual, ¿no? Que tenemos ya, un año tú, un año yo. La cuestión es siempre mandar, ¿verdad? Yo mando muy bien, además como tenemos Imperium y nos llevamos bien, quiere decir que las legiones van Eso bien por es. su sitio. Estos senadores que digan lo que quieran. Tenemos la primera, la segunda y la tercera práctica en Alba Longa. Que digan ellos lo que quieran. Eh, Sergio, me ha pasado una cosa hoy muy curiosa. A Dime. ver, Sergio, de verdad, te lo digo, ¿tú duermes? Menos de lo que quisiera, ¿eh? Ya me gustaría dormir más horas seguidas. Ya sabes que últimamente no concilio muy bien el sueño. Los cambios de turno y cambios de horario me tienen un poco afectado y por eso hay que sacar provecho para... Y luego dices, tú puedes pensar, es que seguramente tiras de clones. No, 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 soy yo solo. Tú imagínate si tuviera los clones esos que la gente dice que tengo. Imagínate lo que podría hacer, ¿eh? Los clones, Sergio, te conozco y están sobrevalorados. Voy a enseñar a los oyentes el book trailer que has hecho tan bestia, ¿no? Que a mí me ha dejado alucinado. Lo pongo y luego te pregunto. A ver, esto, este libraco, ¿me lo puedes? ¿De dónde has sacado todas estas imágenes y estas fotos y este book trailer? Porque a mí me emociona. Yo cogería el Glaudio y iría contigo a la guerra. Bueno, se lo debo todo a la gran artífice de todo, de toda la parte técnica, ¿no? Que ya sabes que yo tengo mis limitaciones. A ver, ¿para qué vamos a engañarnos? No, no te voy a engañar tampoco. Yo soy el que pone un poco el contenido, ¿no? El que decide cómo incluir esas fotografías, esos mensajes, pero la verdadera artífice es Laia, es mi mujer, ¿no? Que es la que domina todo el tema de Photoshop, todo el tema de edición de vídeo y, bueno, realmente las imágenes, pues algunas han salido incluso de nuestro grupo de recreación de Barquino Oriens, de esa Legio Secunda Traiana Fortis, que aparte encaja muy bien en el contenido del libro porque es una legión trajanea, o sea que nosotros recreamos la parte de Trajano, de Alto Imperio del siglo II, Trajano, Adriano. Entonces, el libro también está ambientado en estos momentos, en el transcurso de la Primera y la Segunda Guerra Dacia, ¿no? Las cuales tú también conoces a la perfección. Entonces, Sí, sí. ir sacando un poquito de aquí, un poquito de allá, combinando frases épicas, nada inventado, porque realmente todo lo que sale ahí en el book trailer es un pequeño anticipo de lo que vas a encontrarte cuando te leas la novela. O sea que dentro de la dinámica de mis últimas novelas, o de lo que tengo escrito hasta ahora, pues uno podría pensar, ¿y qué va a explicarnos este ahora nuevo, no? Hombre, siempre, Sergio, es una ficción y siempre en una ficción, aunque tú y yo contáramos la misma batalla, Sergio, como primero somos personas diferentes y luego es ficción, explicaríamos diferentes historias, ¿no? Y ahí está la gracia de todo esto. Sí, lo que pasa es que también me salgo un poco de la línea habitual, ¿no? Los que me han leído mis sagas están acostumbrados, sí, a ver batallas, a ver acción, a ver aventura, pero más a ver conspiración, a ver un poquito de conjura, gente que se tropieza y se cae encima de una espada de manera involuntaria. Sí, casas de romanos. Cosas de romanos, claro. Entonces, esta novela se sale un poco de la línea, ¿no? De la línea de que he decidido también hacer algo atípico, ¿no? Para los que me conocen, la gente está acostumbrada a saber que cuando se lee un libro mío, pues va a haber un segundo, va a haber un tercero, quizá haya un cuarto. La cuestión es que siempre forma parte de una saga.
Pues con Deuda de Sangre la cosa es diferente, porque ya os invito a que no esperéis nada más, ¿vale? Vale. O sea, va a ser un solo libro. O sea, Deuda de Sangre es Deuda de Sangre. No habrá Deuda de Sangre 2 o El regreso de Deuda de Sangre o La venganza de Deuda de Sangre. No, 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 no. no, a ver, a Solo ver, habrá uno. no, a ver, Sergio, la cosa, a ver, bueno, Sergio o quien seas, dile a Sergio que venga. No, tú sal de ahí y dile a Sergio que venga. ¿Qué es esto? Bueno, es un cambio de perspectiva, ¿no? Un cambio de chip también, de dinámica y de estilo también literario. Es fácil trabajar con una saga, ¿vale? No tienes límites, ya sabes que cuando escribes una saga, una trilogía, una heptalogía, lo que quieras, tú no te pones los límites y puedes acabar escribiendo X libros y la historia te puede llevar a muchísimos sitios y no tienes que ponerle freno, ¿no? Cuando escribes un libro, tú que lo has hecho también últimamente con tus crónicas romanas, pues sabes que tienes una limitación espacio-temporal y no te puedes salir de ahí. Entonces, Deuda de Sangre es eso, es una historia que empieza en la página 1 y se resuelve en la página 300 y mucho. Entonces, el lector va a saber al final cómo acaba. No va a tenerse que esperar a otro libro, sino que este lector o el que se compre Deuda de Sangre va a poder empezarla y terminarla en un solo libro. No va a tener que decir, hostia, es que ahora este tío me deja aquí con la intriga y no sé qué pasará y ahora tendré que esperarme un año a que saque otro libro. No, 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 no. Deuda de Sangre es un único libro. Entonces, eso es lo atípico en mí también. Y además es un libro que no es un libro de misterio, de conspiración, sino que es un libro de aventuras, pura y dura. Aventuras, acción, guerra, traición, lealtad y honor, que es lo que sale un poquito más o menos especificado en el book trailer, ¿no? Esos son Sí. los emblemas y que conducen a algo que es deuda de sangre. ¿Y qué es la deuda de sangre? Pues es una deuda que contrae alguien con alguien, ¿no? Normalmente, Un entonces... juramento, ¿no? Un juramento de armas, ¿no? Correcto, correcto. Entonces aquí hay algo que hay un mensaje de trasfondo, ¿no? Y el libro en sí, pues, son tres historias, ¿vale? Son tres historias de tres personas diferentes, de mundos totalmente diferentes, que confluyen en un punto común, que son las guerras dacias. En este caso, la Segunda Guerra Dacia, y para ser más concretos, pues el contexto histórico es en el año 106, o sea, ya casi tirando para el final de la segunda Guerra Dacia, ¿no? Lo que pasa que sí que el personaje principal, o uno de los personajes, en este caso el centurión Lucio Marcio Agrícola, viajará al pasado, porque ya sabéis que a mí me gusta mucho el tema de los flashbacks, viajará al pasado y nos llevará a la Primera Guerra Dacia, porque tuvo el privilegio, el honor, imagino que para algunos no lo fue tanto, de poder haber estado en las dos guerras dacias, ¿no? Entonces, él estuvo en la Primera Guerra como soldado raso, como Miles, y en la Segunda Guerra Dacia, pues gracias a una acción que desarrolló en esa Primera Guerra Dacia, él ya tiene el rango de centurión. Entonces es un ascenso por méritos de guerra. Y en esta novela, pues él ir haciendo saltos entre la primera y la segunda para que se entienda un poquito el contexto y la trama de trasfondo que hay en la historia. Esto, ahora les he puesto a los videoyentes aquí lo del nuevo libro, ya la venta y tal. Me has contado, Sergio, la historia, si la puedes contar, la historia de la portada. Es bestial, ¿eh? O sea, primero la portada es bestial porque a las personas que nos gustan, como a mí, a Roma, y que conocemos relativamente bien el conflicto de la guerra de las Dacias, porque hemos escrito libros por ese entorno, en mi caso Lignum también es de la primera parte de la guerra de las Dacias, ¿no? La portada es que lo define todo. Es que yo lo veo, digo, ya sé de qué va el libro. Es espectacular. Sí, la portada es la batalla de Tapae del año 101, o sea que es precisamente el punto álgido de la Primera Guerra Dacia y ahí se puede ver perfectamente pues, los escudos ovalados de los auxiliares que combatieron en el centro, ¿verdad? Que fue un punto bastante importante donde hubo una batalla a gran escala, combatieron legiones, pero combatieron también muchas tropas auxiliares y jugaron un papel muy, muy, muy importante a la hora de resistir el envite sobre todo de los jinetes sármatas y de todos esos roxolanos que estaban allí emboscados, que bueno, fue un frente de batalla enorme. O sea, Tapae
no sé si hubieron 3 o 4 batallas de Tapae desde tiempos de Domiciano, ¿no? Fue casi como un punto donde allí murieron muchos romanos y muchos dacios a lo largo de esas décadas finales del siglo I y principios del siglo II, ¿no? Entonces, eso simbolizó para mí quizá el emblema de esta novela, ¿no? Y poner de fondo esta ilustración, que por cierto es de Radu Oltean, que es un ilustrador que hace muchas ilustraciones para la revista Despertaferro. Es un crack, aparte es dacio él, o sea que es de Rumanía, es dacio, ¿no? Y es un ferviente defensor de todo el tema de la dacia, de las guerras dacias, y tiene un estudio muy importante sobre romanos y dacios, o sea que lo podéis encontrar también en Despertaferro, que tiene publicada una especie de manual bastante completo, y de ese manual está extraída esta imagen que me cedió él a cambio de unos cuantos denarios, y evidentemente pues se ajusta perfectamente porque tiene muchísima fuerza, la imagen tiene mucha potencia, y eso es lo que yo quería transmitir, ¿no? Porque la novela también tiene mucha fuerza y tiene mucha potencia. Entonces, si tú haces una combinación de una portada que sea tan llamativa y el contenido va acorde, pues oye, no hay queja, ¿no? No hay queja posible, la combinación es perfecta. Sergio, sabes que la portada viste mucho, es lo primero que llama a la persona que la mire, ¿no? Yo estoy muchísimo tiempo buscando la imagen de la portada y aquí para mí, yo conociendo el libro, conociendo la época, es un acierto total. Están los dacios, están las pals, están los auxiliares, está la batalla, ¿no? Está la valentía, está la entrega de los hombres, ¿no? Todo está ahí y además el título, ¿no? Deuda de sangre en rojo, es una inspiración, a mí me parece genial. O sea, a mí me gusta la ficción histórica, en este caso es militar, es una aventura militar. Vamos, yo iría de calle a por el libro, en este caso, como tú mismo dices, como somos autoeditores, mi caso por convicción propia, en tu caso creo que casi, al final te has convencido, lo tenemos en Amazon seguro. Correcto, sí, lo podéis encontrar en las 3 versiones, porque como Amazon ya sabes ahora que te da la opción de hacer también el formato tapa dura, pues tienes el formato tapa blanda, el formato tapa dura y el formato digital. Aparte está en el Kindle Unlimited, o sea que si sois suscriptores de Kindle Unlimited, pues sabéis que os podéis descargar el libro y leerlo también a través de esa cuota que se paga a nivel mensual, ¿no? Y sí, es una batalla, es una guerra, es un libro, una novela de acción de guerra, porque realmente está ambientada en un conflicto bélico, ¿no? Pero detrás de ese conflicto bélico también hay una historia humana, ¿no? Una historia sobre todo de emociones, de sentimientos y de honor, que para mí eso es muy importante, ¿no? Porque no quiero profundizar ni quiero desvelar mucho el contenido de la trama, pero sí que es verdad que hay algo que va más allá en cualquier guerra, en cualquier situación complicada, siempre hay algo que mueve a los seres humanos, que es el honor, ¿no? Y en este caso, cuando antes hablábamos, ¿no? Cuando uno adquiere una deuda de sangre es porque ha habido algo y tú le debes algo a alguien, ¿no? Y en este caso sí que hay varios personajes, ya hemos dicho antes, hay 3 personajes. Está el centurión Marcio, está su esclavo Dacio, Volumaro, y como no, pues me he tomado la licencia de incluir un personaje histórico, que es el personaje quizá más emblemático de este periodo, que es el propio Marco Ulpio Trajano, y hablar un poquito sobre él y sus historias, porque también sus quebraderos de cabeza, ¿no? No es un personaje que lo tiene todo hecho y todo prácticamente mascado, sino que tiene que dirigir una guerra, pero también ha llegado aquí de cierta manera, ¿no? Entonces, me he permitido el lujo de viajar hacia el pasado, hacia tiempos de Domiciano, y empezar todo el relato de la vida de Trajano en esa revuelta que hubo en el Rin por parte de Saturnino, ¿no? Entonces, Sí. allí nuestro querido Trajano pues también jugó un papel muy importante, y bueno, me he tomado la licencia de explicar un poco qué es lo que sucedió o lo que yo creo que sucedió y en qué tesitura se encontró allí nuestro No, amado Princeps. al fin que supongo que habrás preguntado a algún cato de aquellos, ¿no? Y yo te ha confirmado que fue lo que sucedió. Correcto, ¿no? ¿no? Y además que es una tesitura compleja, ¿no? Porque estamos viviendo unos momentos que quizá han pasado de una manera muy llana y muy sencilla, pero yo pienso que allí hubo mucho tutía, ¿no? Hubo mucho embrollo, muchas situaciones de ahora estoy aquí, pero podría estar allí. Entonces, la situación de Saturnino todos sabemos que fue debida quizá a una situación de malestar también con el emperador reinante. Entonces, en ese caso, Marco Ulpio Trajano en aquel momento era legado de la séptima.
era un hombre importante, con ya una trayectoria militar importante. Entonces, bueno, haber estado en un lado o en otro hubiese cambiado el futuro, hubiese variado sustancialmente lo que acabaría ocurriendo, ¿no? Entonces, es una situación complicada, ¿eh? Y me he tomado la licencia de narrarla y de ficcionarla un poco, ¿vale? Pese a que a lo mejor hay gente que piense que las cosas no ocurrieron así, pero la historia siempre lo hemos dicho, ¿no? Cuando novelamos la historia tenemos esa licencia de decir o de explicar las cosas como nosotros creemos o como nosotros queremos que sea, ¿no? Porque no es que lo creamos, es que es posible que también hubiese ocurrido así, porque las fuentes siempre decimos, ¿no? Las fuentes son partidistas y evidentemente nos van a escribir la historia como nos la quieren escribir o como interesaba en ese momento, ¿no? Sí, sí, Trajano, a ver, yo no dudo que sea uno de los mejores princeps que ha tenido Roma, pero tiene buena prensa, ¿no? Con lo cual, todo aquello que hizo oscuro, pues ha sido borrado, ¿no? Y también hizo sus cosas oscuras, como todos los hombres de aquella época, no es más ni menos que un hombre de aquella época. Esto es el pasado, ¿no? Pero el contexto, sin desvelar la historia, ¿no? El contexto es, ¿estás en el año 105 o en el 106? O ya en el asalto de San Misequetuza, no sé si lo he dicho bien, o un poco antes, para un poquitín para centrarnos a los Es videoyentes. un poquito antes del asedio de Sarmicegetusa, ¿vale? Sería como una campaña previa, la historia empieza con una avanzadilla de la Sí, Legión 30, ¿vale? Que está situada o ubicada esto, dentro de territorio dacio. esto es consistente históricamente porque se sabe que las primeras legiones que llegaron intentaron el asalto por ellas solas y, bueno, no tuvieron el éxito deseado porque tuvieron que llegar las demás, ¿no? Pero de las 12 legiones se sabe que una de las columnas llegó antes, porque yo también he estudiado esta batalla, ¿no? Y es consistente, o sea, que los oyentes, en este caso, evidentemente, es ficción lo que tú has puesto de lo que ha sucedido, pero esa estaba allí. Correcto, sí, sí. La 30 Ulpia Victrix fue una de las legiones que se reclutó entre la primera y la segunda, ¿vale? Entonces, la otra fue la Secunda Traiana Fortis, que conocemos muy bien. Esa no tenemos constancia o certeza de que hubiese estado directamente en el campo de operaciones. Puede ser que estuviese ubicada en la frontera, en Moesia, puede ser que sí que hubiese estado allí, o en la zona de Panonia, no lo sabemos. Pero sí que es cierto que la 30 Ulpia Victrix fue una legión de nueva creación reclutada en Hispania, ¿vale? La mayor parte. De hecho, lo explico en el libro como el centurión Marcio Agrícola tiene la tarea de reclutar y va a Hispania para hacer el reclutamiento de estos nuevos legionarios. Y sí que es verdad que fue una de las legiones que estuvo en esa avanzadilla, ¿vale? Entonces, yo empiezo en ese punto. La novela empieza en el punto de avanzadilla, en un punto crucial en el que esa parte de la Legión 30, una parte solo, se ha visto superada por un contingente dacio dirigido por el rey de Cébalo que, bueno, que los ha pillado demasiado dentro de su territorio y en ese caso pues empiezan muy mal las cosas. O sea, Y sin la novela cobertura, empieza ¿no? fatal. Dentro del Correcto. territorio y sin cobertura, ¿no? ¿Qué puede Y sin salir mal? cobertura. Correcto. Entonces, a partir de ahí se desarrollan una serie de historias, de tramas, de aventuras y obviamente pues Marcio se convierte pues en el centro de gravedad de toda esta trama y paralelamente a él pues está su esclavo Volumaro, un esclavo que tiene una procedencia también bastante curiosa, ya la explicaré también a lo largo de la novela, no quiero desvelar demasiado. Y luego aparece la figura de Trajano, cómo ve las operaciones y cómo se da cuenta y analiza que este movimiento táctico ha sido para él un error, ¿vale? Se ha equivocado, ¿vale? Que todos somos humanos, todos nos podemos equivocar a la hora de planificar una campaña con tantas legiones y es verdad que se produce una especie de debate entre cómo se ha procedido a hacer la incursión por 3 o 4 frentes en esta Segunda Guerra Dacia, cuando en la primera se hizo de una manera totalmente diferente y quizá fue más exitosa, ¿no? Realmente Sí. la Primera Guerra Dacia, tú la explicas muy bien en tus novelas, cómo se hacen esas incursiones y cómo desemboca toda la batalla luego en Tapae en el año 101, pero para llegar allí Sí. hubo un trabajo de intendencia brutal con la construcción de los puentes en Dobreta, por ejemplo, ¿no? Ese que también narras tú muy bien como Lignum está Sí. metido en la intendencia del puente de Dobreta y todo, es brutal, ¿no? Entonces, yo empiezo en el año 106, primavera del año 106,
pero hago referencia también, hago algún salto en el tiempo y viajamos al 101 porque explicaré cómo Marcio está en esa batalla de Tapae, está ahí en el centro de la batalla de Tapae del 101, o sea que... Sí, sí, para mí es un acierto por este aspecto, porque se sabe que hubo, no se cuenta, creo que Dion Casio mismo es que nos cuenta esto, de que hubo una avanzadilla primero, fue un fracaso, tuvo que esperar, y la columna, Trajano se cree que hubo hasta 4 columnas en esta segunda parte, ¿no? En la primera parte, como bien dices, hubo 2 columnas y le fue mejor. También es verdad que llevaba menos hombres, ¿no? ¿Cómo llevan? Son 12 legiones. El problema de intendencia, no sé. Claro, yo tampoco soy Trajano y tampoco sé muy bien qué lo motivó, pero él se dio cuenta de esto y es verdad que después de este asalto se templó un poco más y dijo, no vamos a hacer operaciones hasta que todas las legiones estén aquí. Esto es histórico, no es tu novela. Esto es la historia, nos cuenta esto y a partir de ahí se fue complicando todo bastante para los dacios, ¿no? Con lo cual, sí que es novela, Sergio, pero como yo también intento hacer y tú también, intentas respetar al máximo posible los eventos o los elementos históricos. Correcto, sí. Detrás de la elaboración de la novela y de la trama, pues existe un trasfondo de contexto histórico que tratamos de seguir siempre al pie de la letra o ¿cómo decirlo? Pues lo más fidedignamente posible, ¿no? Con el máximo rigor posible, porque lo que no vamos a hacer es inventarnos las operaciones de la campaña, no tiene ningún sentido. Si están escritas, ¿para qué nos las vamos a inventar? Si están documentadas y están plasmadas, ¿para qué vamos a perder el privilegio de poderlas usar como telón de fondo, ¿no? Entonces, a partir de ahí sí que es verdad que las pequeñas operaciones pues las puedes utilizar un poquito más o darles un poquito más de cancha y de imaginación, pero sí que es verdad que hay un despliegue táctico y técnico y de recursos tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Dacia que te dan o te sirven para darte cuenta que realmente la capacidad de movilización que tenían las legiones romanas, ¿no? Incluso además, me atrevo a explicar según qué cosas desde la perspectiva dacia, ¿vale? O sea que eso quizá no, hasta ahora, pues no estábamos tan acostumbrados a leer la guerra desde dos vertientes, ¿no? Desde dos mundos, o sea, son dos mundos totalmente opuestos, ¿no? La mentalidad que podía tener un romano como conquistador, como defensor a ultranza de los valores de la expansión, a los valores que podía tener o la perspectiva que podía tener un dacio como defensor de su propio territorio, como víctima del expansionismo y del imperialismo romano y haber sufrido en sus carnes pues la muerte de seres queridos, etcétera, etcétera, e incluso ser sometido a un régimen de esclavitud, ¿no? Entonces, ¿qué piensa un esclavo de su señor romano que lo tiene sometido, que está viendo cómo está atacando a su propio pueblo y cómo lo está esclavizando? Es que hay muchas historias detrás de esta novela que son puramente emocionales y personales, que yo pienso que eso es lo que se tiene que captar un poco, ¿no? No ver al romano como el conquistador implacable, sino también ver al romano como el que se plantea según qué dudas, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿No? ¿Cómo estoy tratando yo a esta gente? Son una amenaza, sí, pero ¿por qué hacemos estas cosas? Y el otro decir, hostia, estos los romanos son así, pero en el fondo también los entiendo. A ver, es que es difícil plasmar la historia del dacio desde el punto de vista romano y del romano desde el punto de vista dacio. Quizá hay que saber que son dos mundos opuestos, pero comprensibles el uno con el otro, ¿no? Se toleran, se entienden, ¿no? Se respetan e incluso hay una escena muy, me permito el lujo de decirlo aquí, una escena en la que están luchando en Tapae en el año 101 las legiones contra los dacios y se produce una tormenta muy fuerte en el cielo y son los propios romanos y los propios dacios desde sus propias perspectivas que están diciendo, joder, si es que hasta Júpiter y Zalmoxis están luchando en los cielos, ¿no? Hombre, Sergio, toda guerra de hombres es guerra de dioses. ¿Qué es Troya? Eso es, eso es. Bueno, pero para que me entiendas, ¿no? Es que hay un entendimiento, ¿no? Que tanto el invasor entiende al invadido como el invadido entiende al invasor. Entonces, es que hay una historia de un telón de fondo que va más allá de lo que son los sentimientos globales, Quizás, sino más los particulares. además, Sergio, en este caso, en el caso de los dacios, quizás es importante decir a nuestros videoyentes que estos eran un pueblo civilizado, no eran bárbaros. Era un pueblo civilizado y muy bien estructurado
y que tenía unas armas muy potentes, o sea, que sabía estar. Lo que pasa que era imposible aguantar a las legiones de Trajano, pero este era un pueblo muy serio, era un pueblo muy potente, era un pueblo muy organizado, que tenía unas buenas estructuras de ciudades y podía aguantar un ejército bastante potente. Lo que pasa que es que, lo que en esta segunda parte de la guerra de la Dacia, Trajano se llevó a 12 legiones, con todos sus auxiliares, y máquinas de guerra para, vamos, para jartar, para decirlo en andaluz, para jartar. O sea, era imposible vencerlos, pero era un pueblo muy serio, con lo cual su visión de lo que pasaba no era esa que igual nos tienen entendido de una pequeña aldea que intenta salvar un territorio, no, era una cultura muy potente. Correcto, y de hecho hay una novela, hay una parte de la novela que transcurre en Sarmicegetusa, ¿vale? Y cuando un personaje romano llega a las afueras de Sarmicegetusa y dice, ¿esto es Sarmicegetusa? Dice, joder, pero si es una ciudad, ¿no? Es una fortaleza, es un baluarte. O sea, los dacios no eran salvajes, no eran bárbaros. O sea, imagínate hasta qué punto, ¿no? El concepto de bárbaro y de salvaje difiere bastante de lo que son los dacios, como has dicho tú muy bien, ¿no? Entonces, en esa escena se puede apreciar perfectamente la realidad, el choque de realidad que se lleva ese personaje romano, ¿no? Que creía una cosa cuando realmente la realidad es bastante diferente, ¿no? Pero bueno, no quiero dar más pistas porque No, no. ya he dado mucha información. No, no, estamos dando pistas, dijéramos, de lo que es el contexto. Esto, si van a cualquier persona que investigue un poquitín la guerra de la Dacia, pues lo va a encontrar. Tampoco, o sea, lo que es la trama y de lo que es la ficción, tampoco estamos diciendo nada. Estamos hablando del contexto. Es una ciudad muy potente, con unos muros muy resistentes, que se tuvo que tomar, pues bueno, porque los romanos conocían la técnica de la poliartética y porque además Trajano se sentía y muchas legiones romanas, ¿no? Se sentían, por cómo había actuado el rey, muy traicionados. O sea, ellos habían hecho una paz muy favorable a los romanos, las cosas como son, pero aquel hombre los traicionó de alguna manera y fueron a por todas. O sea, yo creo que esta ciudad iba a caer sí o sí, porque si hubieran hecho falta 15 legiones, se las llevan. Sí, yo pienso que aquí también Decébalo pecó un poco de ambicioso, en este caso, porque con el acuerdo que había obtenido ya en tiempos de Domiciano y todo lo que había, no sé si fue Decébalo o fue Diurpeno, que fue el rey anterior. Bueno, la cuestión que en esos tiempos los acuerdos que habían obtenido ya fueron bastante favorables, pero es que después de la paz, después de la Primera Guerra Dacia, Decébalo también obtuvo ciertos privilegios, ¿no? Dentro de lo mal que podía haberle salido las cosas, porque le podían haber salido peor, si hubiese comportado de una manera más humilde en el sentido de voy a vivir y a convivir con Roma como aliado y más vale ser un federado de Roma que ser un enemigo de Roma, se vino un poco arriba y esa Segunda Guerra de Dacia pues era un poco digamos como el culmen, ¿no? A decir, te has pasado de la raya de Cébalo y yo, como emperador de los romanos, no puedo permitir que te salgas con la tuya y tengo que darte una lección. Y eso fue la Segunda Guerra Dacia. Por eso Trajano se llevó 12 legiones, ¿no? Porque dijo, ya que nos ponemos en serio y vamos a resolver esto de una vez por todas, porque los dacios ya han estado dando por saco bastantes años. Sí, sí, yo no, a ver, no quiero avanzar, ¿no? Pero la situación real, no la que tú cuentas en la novela, sino la situación real es que el año anterior Trajano se presenta, el año anterior, el 105, se presenta en tierras dacias y allí hace 12 castras, más toda la de los auxiliares, y dice, hemos venido a quedarnos y de aquí no nos movemos. Y esto viene causado por la acción que produce precisamente Decébalo en contra de los intereses. O sea, es una ofensa desde el punto de vista romano, es un casus belli, no lo voy a desvelar, pero es un casus belli, o sea, clásico, más casus belli que eso no hay, quiero decir, fuera por ello. Y dijo, venimos a quedarnos. Y cuando venga la próxima primavera, que es el 106, sus vais a enterar. Y se enteró. Se os vaya a cagar, le dijo, se os vaya a cagar de Cébalo. Y de Cébalo también se dedicó a reunir tropas porque sabía la que le iba a caer encima, pero realmente enfrentarse a 12 legiones pues no era una cosa sencilla. Entonces, por muchos aliados que tú tengas, también es verdad que las lealtades van cambiando, ¿vale? No es lo mismo que tú te sientas
aliado de Decébalo cuando Decébalo está aquí y Roma está abajo, que te sientas aliado o te quieras sentir aliado de Decébalo cuando Roma está aquí y Decébalo está aquí abajo. Entonces, evidentemente, el sentido común de muchos de esos aliados fue decir, yo por si acaso me voy con los romanos y Decébalo, tu sueño ha sido muy bonito, pero no sé, son más que un sueño. Y en manos de Roma, pues es algo efímero, ¿no? Entonces, sí, en este caso yo creo que fue Decébalo demasiado, demasiado ambicioso y su pueblo no estaba preparado todavía para enfrentarse a un ente como era Roma. No, no, evidentemente no, nadie, contrastando a nadie. Yo no sé si lo vas a explicar, yo lo digo por si acaso, para que los oyentes, por si acaso. Yo se me ponen los pelos de avestruz, no, no de pollo, sino de avestruz, solo de pensar lo que he leído de esa batalla y de esas legiones alrededor, toda la obra que hicieron alrededor de la ciudad, de la capital de Asia, y todo lo que hizo cada una de las legiones para intentar asaltar el muro en primer lugar, en esta competencia que hacían también hacía Julio César. Bueno, todos los generales hacían esta competencia, ¿no? Lo que yo he leído, e imaginarme lo que tú lo has tenido que tratar a tu manera, no voy a es espectacular, o sea, es apoteósico. Hombre, solo te diré que cuando Decébalo está en los muros con sus guerreros dacios y se observa la llegada de las legiones, te digo que más de uno en ese momento le dice al rey si han obrado bien, ¿no? Si no se han equivocado a la hora de defenderse o de hacerle la guerra a Roma, ¿no? E incluso cuando empiezan todos los bombardeos de maquinaria, ¿no? Porque trajo muchísima maquinaria, tú lo has dicho antes, ¿no? Despliega la maquinaria de guerra. Me he tomado la licencia también de hacer una última incursión por parte de la caballería dacia, en este caso sármata y roxolana, contra esas tripulaciones de máquinas de guerra. Pero bueno, no tampoco voy a decir que fuera un éxito, ¿vale? Porque No, me ha permitido el lujo de sacar también ciertos personajes de la manga que yo pienso que también estuvieron allí presentes que es y que... lo que te decía Sergio antes de la verosimilitud. O sea, era muy normal que desde el interior de las ciudades sitiadas salieran por esas puertas tropas rápidas para intentar acabar con estas máquinas que las estaban bombardeando. Esto ha pasado en todas las ciudades sitiadas que tienen la capacidad de hacerlo. Con lo cual, es verosímil. Pasó, bueno, no una vez, Sergio, pasaría muchas veces. Otra cosa es el resultado. Correcto, correcto. A ver, si es que esto. Yo digo que realmente el telón de fondo sí que es el asedio de la parte final del libro, es el asedio de Sarmicegetusa, pero para mí no es tan importante lo que ocurre fuera de Sarmicegetusa como lo que ocurre dentro, ¿vale? Entonces ya no digo nada más, pero yo me voy a centrar más. Sí que explico lo que ocurre en el asedio porque es importante para entender el contexto, pero para mí y para la trama de la novela es más importante lo que está ocurriendo en ese momento dentro de los muros de Sarmicegetusa. Vale, 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 vale. Es un poco, vamos a decirlo del programa, calamar. Nos deja siempre con los dientes largos, en este caso tentáculos. Correcto, correcto, pero bueno, pero esa es la esencia del libro, ¿no? Porque sí, el telón de fondo son las guerras dacias, hay No, acción, no. pero es que hay mucha aventura, entonces hay mucha historia y claro, la historia o la trama de fondo, yo pienso que es muy entretenida y que va a encantar a todos aquellos que les Sí. guste la aventura, entonces no es solo guerra, no solo de guerra vive el legionario. No. Luego, ahora, solo un pequeño inciso en mi caso. De aquí a poco tiempo, bueno, unos meses saldrá un libro mío también. Diré en aquel momento la coincidencia que hace, porque no hemos hablado de esto, es en este aspecto, ¿no? Y hay un par de cosas que tú has comentado y que hemos comentado que precisamente también salen en mi libro. Y es muy curioso cómo debe ser que estamos enamorados de esta época, ¿no? Al ser nuestra legión época de Trajano, pues estabas muy enamorado. Y hay dos o tres cosas que tú las tocas allí y yo las toco en Roma, pero afecta a los dos sitios, ¿no? Y es interesantísimo porque yo, como siempre digo, se me ponen los pelos de punta cuando suceden estas cosas, ¿no? En el aspecto este de la decisión de Trajano que tenía para acabar con esto, para acabar con la capital de Asia. Y lo que dices tú que es muy importante, y por eso son tan bonitas las ficciones. En el contexto de una guerra brutal, tú estás explicando historias de gente común. Correcto.
Correcto, yo pienso que eso es importante, ¿no? Eso es captar la esencia. Está bien explicar la historia de Trajano, de cómo plantea la guerra, de cómo planifica toda la campaña y tal. Pero dentro de esas historias, o de esas historias más generales, de esos contextos de guerra, existen historias particulares, ¿no? En este caso, historias privadas, ¿no? De personas, es decir, humildes, ¿no? En este caso, pues podría ser un centurión, como puede ser un esclavo dacio, como puede ser, yo qué sé, el optio que sirve dentro de la centuria, o un legionario que odia a los dacios a muerte, otro que yo qué sé, que se piensa que esto va a ser un paseo militar y luego no lo es, historias de la gente del pueblo llano, ¿no? Como un simple centurión es capaz de saltarse la escala jerárquica de mando y de todo cuando piensa que sus obligaciones van más allá que servir a Roma, ¿vale? Pues su deber no es para con Roma solo, sino es para con sus hombres. Y cuando sus hombres son abandonados por Roma, él es el único que puede ayudarlos. Es el único recurso que les queda. Entonces, ¿qué decisión tiene que tomar un hombre? En qué encrucijada se encuentra un hombre? ¿Servir a Roma, al emperador, y obedecer las órdenes de sus superiores? ¿O cumplir sus obligaciones para con esas personas? ¿Hasta dónde llega? La historia de Roma está forjada por los héroes anónimos. Pues para mí, Lucio Martio Agrícola es eso, un héroe anónimo en la historia de las guerras dacias, por ejemplo. Es que me has dejado. Yo, ahora cuando acabemos el programa, tú me explicas todo esto, Sergio, no me puedes dejar así. Es que, a ver, yo entiendo que a los videoyentes vale, pero a mí yo no duermo esta noche después de esto que me has dicho. Yo me quiero imaginar lo que es, primero porque te conozco, porque hemos hablado algunas veces de esto y bueno, por lo que has dicho en este contexto, ¿no? Pero es muy guapo esto que haces de las cosas están muy claras, todos sabemos nuestra obligación, todos sabemos nuestro deber, pero nos encontramos en una situación que nos hace cuestionar todos estos principios y allí hacer reflexionar a ese personaje, ¿no? Esto es lo que nos permite la ficción, que pasaría muchas veces en la historia. Claro, porque, a ver, nunca nos lo hemos planteado a nivel personal, a lo mejor no hemos tomado o no nos hemos hallado en la tesitura de tener que tomar una decisión de esta índole, ¿no? Pero yo lo que intento es siempre sumergir al lector en el papel del protagonista y decir, a ver, señor, a ver, señora, caballero, señorita, usted, si se encontrara en una situación como la que se ha encontrado este personaje, ¿qué haría? ¿Haría esto o preferiría la vía rápida y sencilla? Y esto no va conmigo, yo me limito a hacer... No, no. ¿Hasta dónde llegan tus principios morales? ¿Serías capaz de traspasar una línea? ¿Qué es lo que haría que tú traspasaras esa línea, ¿no? Te planteo el dilema, se lo planteo al personaje, pero en el fondo se lo estoy planteando al lector, ¿no? Siempre se lo planteamos al lector. Sergio, cuando explicamos, al final es el lector el que interpreta y al final es el lector el que se lo plantea. Pero es muy interesante estos puntos que dices, ¿no? De un conflicto que es brutalidad absoluta, cómo se pueden sacar historias y cómo se pueden sacar diferentes formas de ver las cosas. No lo puede ver igual, como dices tú, el esclavo. Yo me imagino al esclavo ese Dacio que está ya sometido por este centurión, ¿no? Cómo ve su capital, que para él debería ser lo más grande del mundo, ¿no? Y aquellos soldados están allí y él está en el otro lado. Claro, qué puede plantearse él, ¿no? Y bueno, y cada uno de los soldados, tú has elegido unos cuantos personajes porque, bueno, van con tu aventura, ¿no? Pero a mí creo que esto es una parte que hay que explicar mucho a las personas, ¿no? Esto de que nos sentamos a reflexionar qué podrían estas personas pensar. Esto es empatizar. Correcto, se trata de eso, de empatizar, ¿no? De poder sumergir al lector en una aventura distinta, ¿no? No en marcarle una línea a seguir en la que, hostia, pues sí, claro, mi sentido común me dice que hiciera esto. O somos todos unos autómatas y nos movemos de esta manera. Sí, la legión romana era disciplina, sí o sí, ¿vale? Nosotros sabemos que había una jerarquía que se tenía que respetar. Pero incluso en los momentos donde la jerarquía debe ser quizá el elemento por el cual se tiene que seguir la línea, ¿no? El elemento común, el elemento que marca las diferencias,
hay un momento incluso que en la disciplina hay una pequeña desviación en el camino, que te permite que tomes ese atajo y sea cual sea el destino que te deparen los dioses, estoy convencido, hasta el mismo Trajano, en este caso, sería capaz de disculpar una afrenta al reglamento si el objetivo final pretende ser una gesta que va más allá de los deberes como legionario. Digo yo, ¿eh? No, me hace mucha gracia porque hace unos años, antes de empezar a hacer todos estos vídeos en conjunto, te dije, Sergio, cuando hablas no eres tú, ¿no? Y ahora te he visto, no solamente que te hablas así, sino que has alentecido, que has acompasado tu explicación con los gestos corporales, ¿no? A mí, yo como profesor, lo veo, lo observo, ¿no? Y es exagerado. Aparte de lo que has dicho, el mismo Trajano disculparía a este hombre, ¿no? Y ya nos has dicho que es bestial lo que hace, ¿no? Vamos, no, habrá más motivos para comprarse el libro. Si no lo compran después de esto, es que no les gusta Roma. Algo raro tiene que tener la gente. Bueno, yo creo que el producto está bien vendido, está bien expuesto. Yo tengo que decirte que he disfrutado mucho haciendo este libro y que este libro lleva hecho bastantes años, ¿vale? No lo he publicado hasta ahora porque evidentemente había que seguir unas líneas editoriales con unas sagas que tenían que salir sí o sí, pero este era el momento adecuado para que saliera esta novela, precisamente porque también culmina también un trabajo que yo he hecho hasta ahora. Me salgo un poco de la línea de comodidad y pese a ser un trabajo antiguo que me he tomado un tiempo bastante importante en rehacerlo, en revisarlo y en replantearlo, estoy satisfecho porque el resultado ha sido eso, ha sido una novela fresca, dinámica, con movimiento, con acción, con ritmos cambiantes y sobre todo un hálito de viento, de aire fresco, ¿no? Que es lo que a veces hace falta, ¿no? Salir un poco de la rutina, de todo lo que estamos acostumbrados a hacer y que la gente te conozca también por otro estilo de escritura, ¿no? Romper un poco esos moldes, ¿no? Sí, sí, también. Las pocas, claro, salió hace muy poco, pero las pocas cosas que he visto que te decía algún oyente, entre unos me acuerdo porque me hizo esta gracia, que te criticaba, bueno, se metía contigo porque no podía dormir, porque se había enganchado con el libro y que tenía que ir a trabajar y no podía dormir, ¿no? O sea que esto me acuerdo, creo que fue en Twitter que lo leí, ¿no? Y tú decías, bueno, pues es lo que hay. Me hizo mucha gracia este comentario. Así que el libro no es una saga, no es una continuación, no es una precuela, es diferente y es una aventura. Vuelvo a repetirte, Sergio, ¿dónde está? Espero que esté en la Segunda Guerra Dacia, que eso es lo bueno, porque si está allí quiere decir que la historia la ha transmitido como quería y esa es la intención, sobre todo que los lectores disfruten de una aventura, de una novela de acción cargada de intensidad y sobre todo también de que se empatice con los personajes, ¿no? Porque yo lo que quiero es que este verano la gente la compre, se la lleve a la playa, a la montaña, a la piscina, donde esté y disfrute. Y si la gente, para su desgracia, tiene que dejar de dormir, pero porque se ha enganchado a una buena historia, pues oye, ya dormirán al día siguiente, ¿no? Sí, tienes razón, Sergio. Hemos dicho antes que los clones estaban sobrevalorados. El dormir también está sobrevalorado. Es lo que hay, no queda más. ¿Qué te iba a decir? Yo me acuerdo que la última vez que yo presenté un libro contigo, que se llamaba Liso, tú me dijiste, me acuerdo, esto es venganza pura, venganza al estilo germano. ¿Cuál es tu próximo proyecto? Anda, si puedes decir algo. Bueno, el próximo proyecto está ya prácticamente terminado. Tengo varios proyectos, de hecho son ya 4, ¿vale? O sea que 2 proyectos son relacionados con algo que ya estaba en curso, o sea que hay una saga que continúa y empezaré o he empezado otro proyecto literario nuevo que yo creo que también va a gustar bastante y que también va a ser otra, ¿cómo diríamos? Otro prototipo, ¿no? Es una versión extraña de literaria que yo creo que también puede gustar, pero de ese ya hablaremos más adelante porque está todavía en pañales, ¿no? O sea, la novela está prácticamente acabada, pero hay que enfocarla y hay que darle un matiz. De momento, conformaros con Deuda de Sangre y con que el año que viene
si las cosas van según lo previsto, vendrá la quinta parte de las crónicas de Tito Valerio. Venganza en la URBS. Vaya tela. Yo vuelvo a repetir que tus lectores no duermen, pero tú tampoco, Sergio. Las cosas como son. Pues bueno, creo que hemos hecho un programa, creo que es interesante. Vuelvo a repetir todo lo que he dicho antes, Sergio. Si la gente no compra este libro, es que yo no la... ¿Para qué va a dormir este agosto? Que aproveche ahora en agosto y que te lo lea. Que es una aventura, ¿no? Y en la época yo tiemblo solo de ver lo que has puesto en la boca de Trajano. Bueno, yo espero que la gente lo disfrute, que aproveche para tener una lectura fresquita este verano rápida y sobre todo que me ponga luego las críticas pertinentes, que si la gente le gusta, pues oye, que lo ponga, que lo puede Y dejar en comentarios aquí, ¿verdad? que lo dejemos ahora cuando colguemos el vídeo. Y si no, ahí tiene Twitter y tiene Instagram para decírselo. Sobre todo decirle que no habéis podido dormir. Eso le gusta a él mucho. Sí, porque me ayuda, porque también así no soy el único, ¿verdad? Que no duerme. Sí, sí. Pues bueno, nos vamos a ver pronto con otro vídeo en Calamares y esperemos, ya visto que Sergio no para y yo tampoco, volverá a la literatura aquí y no muy tarde, solo digo eso. Hasta luego. Cuidaros, un saludo.